La luz gris de un día nublado en Nueva York luchaba por penetrar las inmensas paredes de cristal de la penthouse de los Salinger, una fortaleza de lujo en el corazón de Manhattan. El ambiente era de una pulcritud aséptica, un lujo estéril, donde el mármol sin vetas y el acero pulido dominaban cada rincón. Era un espacio inmenso, minimalista, tan caro que inhibía cualquier rastro de vida sensorial, inodoro e intocable. Cada objeto parecía estar allí para ser admirado desde lejos, reforzando la sensación de aislamiento de sus habitantes. El contraste era brutal. Afuera, el rugido vibrante de la ciudad. Adentro, un silencio de mausoleo. En medio de esta jaula de oro, en una sala de estudio que parecía un laboratorio de alta tecnología, estaba Daniel, el heredero, un niño de 10 años. Su apariencia era impecable. Cabello rubio pulcramente peinado, camisa de marca recién planchada. Pero sus ojos, aunque anatómicamente sanos, tenían un brillo ausente, un mirar fijo que delataba la falta de estímulo, la resignación a su condición de ciego, viviendo en un mundo de conocimiento teórico. Estaba sentado, con su postura demasiado correcta, escuchando un audiolibro que describía con precisión científica el ciclo de la precipitación. A su lado, observando con una creciente incomodidad, estaba Sofía, la nueva niñera. A sus 28 años, Sofía era un contraste vívido con el ambiente. Sus manos eran fuertes, con la piel curtida por la vida sencilla y activa de su origen campestre. Su ropa era cómoda, con el aroma sutil de lavanda que había traído de su maleta. Sus ojos castaños, cálidos y vivaces, no podían ocultar el creciente pánico ante la desconexión del niño. Sofía representaba la riqueza de la experiencia, una antítesis de la riqueza vacía de la cobertura. El audiolibro llegó a su fin, y la voz metálica del narrador declaró: «La precipitación es el resultado de la condensación del vapor de agua en la atmósfera». Daniel repitió la frase, su tono monótono, sin ninguna inflexión de curiosidad o comprensión. El niño tenía un alto coeficiente intelectual, capaz de memorizar cualquier dato, pero Sofía sentía que ese conocimiento era hueco, una cáscara sin núcleo. La superprotección asfixiante de su padre había llenado su vida de datos, pero la había privado de la vida misma. Sofía, incapaz de contenerse, se inclinó un poco. «Daniel, ¿qué sientes cuando escuchas la palabra lluvia?» Daniel frunció el ceño, el gesto de quien es interrumpido en un proceso mecánico. «Siento la vibración del sonido, Sofía. Es una palabra que define un fenómeno meteorológico». La respuesta, aunque técnicamente correcta, resonó con una soledad abrumadora en el inmenso silencio del apartamento. El momento de la revelación que iniciaría la trama vino con la respuesta honesta y desoladora del niño. Daniel, por primera vez, dejó de lado el guión académico y su expresión de resignación se quebró, dando paso a una genuina curiosidad mezclada con una profunda tristeza. Levantó un poco su rostro hacia el techo de cristal, como si intentara ver algo que le era negado. «Yo sé lo que es la lluvia, Sofía», confesó Daniel, y su voz era apenas un susurro que no correspondía al tono imperativo que solía usar. «Pero no sé lo que es mojarse». Esta frase simple y cargada de un dolor existencial golpeó a Sofía como un rayo. El choque emocional fue inmediato y profundo. Sofía entendió que el niño no era simplemente ciego, sino que estaba sensorialmente aislado, prisionero de un lujo que lo anestesiaba. La niñera sintió que la regla de oro de la casa, nunca romper el protocolo de seguridad de la prisión de oro, se hacía añicos en su mente. Daniel, con esa confesión, había abierto una pequeña fisura de curiosidad genuina que Sofía no podía ignorar. Su decisión fue instintiva, guiada por su conexión con la vida orgánica.
Miró hacia las paredes de cristal, hacia el gris del Central Park que se veía estático y lejano, y sintió una urgencia vital. Hoy. Daniel, pensó Sofía con una determinación silenciosa, vas a conocer el mundo que tu padre te ha negado, vas a sentirte mojado. La frase de Daniel nos rompe el corazón. Creen que los niños ricos sufren un tipo diferente de soledad. Comenten si Sofía debe romper las reglas para salvar a este niño. La aventura está a punto de comenzar. Estou escrevendo o ato 2, contexto e desenvolvimento. Acto 2, contexto y desarrollo, 22 parágrafos. La vida de Sofía en el campo había sido su verdadera escuela, una escuela de los sentidos. Creció descalza en la tierra roja, con el olor a heno y a resina de pino impregnado en su memoria. Su riqueza nunca fue material. Era la capacidad de nombrar 100 tipos de pájaros solo por su canto, o distinguir la proximidad de la lluvia por el olor a ozono en el aire. Para ella, el mundo de la cobertura era un lugar sordo, inodoro e insípido, una parodia de la vida. Había aceptado el trabajo de niñera para enviar dinero a su abuela, que había caído enferma en el pueblo, pero el sufrimiento de Daniel, un sufrimiento de privación sensorial y emocional, la había conmovido más que su propia necesidad. El conflicto interno de Sofía era brutal. La obediencia al estricto y bien pagado protocolo de los Salinger versus la urgencia moral de salvar al niño. El padre de Daniel, el señor Salinger, un hombre de negocios omnipresente y autoritario, había impuesto reglas draconianas. Daniel solo salía en autos blindados, siempre con guardaespaldas, y jamás se permitía el contacto directo con la naturaleza sin una supervisión científica. Todo era medido, controlado y, por lo tanto, estéril. Este entorno de superprotección sufocante había creado la prisión de oro de Daniel, un niño que, a pesar de tener acceso a los mejores audiolibros sobre botánica, nunca había tocado una hoja. Daniel, por su parte, había interiorizado el miedo de su padre. Su trauma era el miedo al mundo externo, reforzado por las advertencias constantes. El exterior es sucio, hay gérmenes, es peligroso, la gente no es cuidadosa. Este miedo se manifestaba en una rigidez física, una renuencia a moverse sin el apoyo de una superficie lisa y familiar. Cuando Sofía le dijo, con una sonrisa conspirativa, «Hoy, Daniel, vamos a salir y vamos a romper las reglas», el niño se quedó pálido. Su corazón latía con una mezcla de terror y una punzada de emoción desconocida. La primera señal de una curiosidad honesta que iba más allá de la lección. La primera ruptura de protocolo ocurrió esa misma tarde, aprovechando la hora de la siesta del señor Salinger. Sofía, con una gorra y unas gafas de sol para disfrazar a Daniel de niño común, lo sacó por una puerta de servicio. Evitaron al chofer. El destino era un pequeño jardín botánico escondido en el Bajo Manhattan. Al llegar, Sofía no perdió tiempo. Se arrodilló, se quitó los zapatos y le dijo a Daniel que hiciera lo mismo. «Quítate los zapatos, campeón. Hoy, tu piel será tus nuevos ojos». Daniel dudó, sus manos apretadas. El miedo al trauma de ser herido o juzgado era palpable, pero la calidez de la mano de Sofía, grande y fuerte, lo tranquilizó. Siguiendo sus instrucciones, se descalzó. El primer contacto con la grama húmeda fue un shock. Era irregular, fría, con la textura áspera de la tierra debajo. Daniel soltó un pequeño grito ahogado, una mezcla de terror y éxtasis. Sofía se rió suavemente. Esa es la vida, Daniel. No es lisa, es rugosa y emocionante. El vínculo se forjó en esa primera sensación radical. A partir de ese día, Sofía desarrolló lo que ella llamaba la pedagogía del sentir. Lo llevó a un huerto comunitario. Lo hizo hundir las manos en la tierra, oliendo la riqueza orgánica de los nutrientes y sintiendo la temperatura de la arcilla.
Ella lo guió hasta la corteza rugosa y agrietada de un viejo roble, permitiéndole sentir la historia del árbol con sus dedos. Le enseñó a distinguir el olor dulce del jazmín y el picante de la menta. Cada nueva sensación era una explosión en el mundo silencioso de Daniel. El desarrollo del vínculo era evidente en la transformación de Daniel. Su expresión de tedio y resignación se reemplazó por la anticipación. Empezó a hacer preguntas que iban más allá de la teoría. ¿A qué sabe el viento? ¿De qué color es el sonido de las hojas secas? Sus diálogos con Sofía eran realistas y cargados de sentimiento. «Sofía, la tierra huele a un recuerdo que no tengo», le dijo un día, y ese fue el indicio de que su mente, antes bloqueada, comenzaba a crear memorias sensoriales. El aumento de la tensión era inevitable. El señor Salinger, que tenía cámaras de seguridad en todos los vehículos y GPS de seguimiento en el reloj de Daniel, no tardó en descubrir las fugas de su hijo. Una noche, el sistema de vigilancia detectó que el auto de servicio se había desviado de su ruta habitual y, peor aún, que había estado detenido en un lugar que no era el planificado. La dificultad externa se manifestó con la furia del millonario. La confrontación fue épica y se llevó a cabo en la sala de cristal, donde el aire ya era frío por la tensión. El señor Salinger, con su traje de $3,000 y su expresión de control absoluto, gritó: «Estás despedida, Sofía. Estás poniendo en riesgo a mi hijo. Lo sacaste sin supervisión, sin protocolo. Podría haberse hecho daño. ¿Quién te crees que eres para desafiar mis reglas de seguridad?» Sofía se mantuvo firme, sin bajar la mirada. Su pureza y convicción la armaron. «Soy la persona que está enseñando a su hijo a vivir. Señor Salinger, usted le ha dado todo el conocimiento, pero le ha negado la sabiduría. Su hijo sabe sobre la lluvia, pero no sabe mojarse. Un niño de 10 años no puede vivir en un libro. Necesita sentir, necesita ver con el corazón». La niñera, con su pobreza de recursos, confrontaba la pobreza de visión del millonario. Daniel, sintiendo la rabia de su padre y el miedo de perder a Sofía, intervino. «Papá, por favor, Sofía no me puso en riesgo. Me enseñó a confiar. Me enseñó a escuchar el mundo, el pasto. El pasto es como 1,000,000 de pinchazos suaves, papá». La defensa del niño era poderosa porque era la verdad sensorial, pero el millonario estaba cegado por su trauma de padre sobreprotector. «No tolero el riesgo ni la desobediencia», gritó el padre, despidiendo a Sofía sumariamente. Pero Sofía no se fue. Ella apeló directamente a Daniel, el verdadero protagonista de su misión. «Daniel, prometí enseñarte el mundo. Si tu padre no me lo permite, al menos déjame darte una última gran lección, una experiencia que te sirva para siempre». Daniel, con una determinación que nunca había tenido, asintió, pidiendo a su padre que la dejara quedarse una semana más. El millonario, conmovido por la súplica inusual de su hijo, que raramente pedía algo que no fuera académico, cedió a regañadientes, poniendo condiciones extremas de vigilancia. Esta concesión incrementó la conexión afectiva, pues Daniel vio que Sofía estaba luchando por él. Sofía planeó su fuga secreta final, una experiencia sensorial total. Antes de irse, ella preparó una mochila discreta y, un miércoles por la mañana, fingiendo llevar a Daniel a una cita médica, logró despistar al conductor de seguridad. Su destino era una reserva natural, lejos del bullicio de la ciudad. El plan era osado, una caminata por un sendero boscoso para que Daniel usara todos sus sentidos recién despertados. El conflicto se intensificó durante la caminata. Daniel estaba lleno de miedo, con los nervios a flor de piel. «¿Qué pasa si me caigo? Papá dice que las rocas son peligrosas». Sofía lo guió, mostrándole cómo la textura del suelo cambiaba de la arena suave a la grava suelta, enseñándole a distinguir la dirección por el sonido del viento en las ramas de los pinos.
El trauma de la superprotección se combatía con la liberación sensorial. En un momento de descanso junto a un arroyo, Sofía le pidió a Daniel que la describiera sin verla, usando solo el tacto y el oído. Tus manos son como la corteza del roble, fuertes. Tu voz es como el agua que corre, clara y siempre en movimiento, le dijo Daniel, un diálogo cargado de intimidad y confianza. El desarrollo de Daniel era la percepción poética. El padre, al descubrir la nueva fuga, el rastreador mostraba que Daniel estaba en un parque estatal a 2 horas de distancia, entró en pánico total. Su peor pesadilla se hacía realidad. Su hijo en riesgo en el mundo exterior. El millonario se subió a su helicóptero personal, iniciando la búsqueda, con la convicción de que Sofía era una secuestradora negligente que había cruzado una línea inaceptable. Mientras tanto, en la densa vegetación del parque, Daniel estaba a punto de enfrentar la prueba final, un momento de aislamiento y superación. El escenario estaba listo para el clímax, donde el aprendizaje de los sentidos se convertiría en su única herramienta de supervivencia y, finalmente, en la salvación de su alma. La tensión era máxima, con el millonario acercándose y Daniel a punto de perder a su mentora para siempre. La luz filtrada del denso bosque caía en parches irregulares sobre la trilla de tierra húmeda. Sofía había detenido a Daniel cerca de un pequeño riachuelo. El sonido del agua burbujeante, creando un eco reconfortante. Quería que Daniel aprendiera a orientarse por el sonido de un cuerpo de agua. Escucha el riachuelo. Daniel, es tu mapa. El sonido siempre va hacia abajo, hacia el valle. Si lo sigues, nunca estarás perdido. El niño estaba absorto, concentrado, absorbiendo cada detalle sensorial con la intensidad de un científico. Sofía decidió darle el espacio que necesitaba para interiorizar la lección. Se alejó unos pasos para buscar algunas bayas comestibles que había identificado, una prueba de la vida silvestre que quería que Daniel tocara. Este pequeño momento de separación fue el catalizador del clímax. Daniel, concentrado en el olor del musgo y el sonido del riachuelo, dio un paso inadvertido hacia la izquierda, resbalando en una raíz y cayendo suavemente unos metros fuera del sendero principal, quedando oculto tras un denso arbusto de pinos. Cuando Sofía regresó, el riachuelo seguía allí, pero el niño no. El pánico fue visceral. Gritó el nombre de Daniel, pero el sonido de su voz fue absorbido por la densa vegetación. Era el peor escenario, el heredero ciego, perdido en la naturaleza, el riesgo máximo que el padre temía. Sofía, con el corazón en la garganta, sintió el peso de su desobediencia. Su mente, sin embargo, se enfocó de inmediato en la pedagogía del sentir que había inculcado. Mientras tanto, Daniel sintió la soledad total. El miedo, ese viejo trauma de la superprotección paterna, lo paralizó por un segundo. Estaba solo, fuera de la zona de confort, y el silencio de Sofía era ensordecedor. Pero entonces, la lección de Sofía regresó con una fuerza abrumadora. Tus manos son tus ojos, y tu oído es tu mapa. Él no lloró. Su mente, ahora entrenada, se activó para la supervivencia sensorial. Comenzó a moverse metódicamente. Primero, tocó el suelo con la punta de sus dedos, buscando la textura familiar de la tierra compacta del sendero, en contraste con la tierra suelta donde había caído. Luego, cerró los ojos y se concentró en los olores. Podía distinguir el fuerte aroma de la resina de pino del arbusto que lo ocultaba. Sabía que Sofía había estado cerca del riachuelo. Se orientó por el sonido del agua, gateando lentamente, siguiendo la inclinación del terreno. La tensión se intensificó al máximo cuando, a lo lejos,
El sonido distinto y creciente de un helicóptero irrumpió en el silencio del bosque. Era el señor Salinger, que había rastreado a Daniel hasta el parque y ahora sobrevolaba la zona en un frenesí de ansiedad. El sonido del motor era aterrador para el niño. Daniel se detuvo, el miedo amenazando con ganarle, pero el sonido del helicóptero lo obligó a tomar una decisión rápida. Tenía que salir de la maleza y reunirse con Sofía. Usando el sentido del olfato, Daniel siguió el tenue rastro del perfume de lavanda de Sofía, que se había quedado impregnado en las hojas cercanas. Finalmente, sus manos tocaron una superficie que era diferente, el borde de la senda principal. Justo en ese momento, escuchó la voz de Sofía, desesperada, a unos pocos metros. «Daniel, Daniel, por favor, responde». Él gritó: «Estoy aquí, Sofía, junto a un árbol con corteza muy rugosa». Sofía lo encontró y el alivio la hizo sollozar. Abrazó al niño con una fuerza que nunca había usado, un abrazo de madre recuperando a su hijo. Daniel, por su parte, se aferró a ella con una emoción cruda. El diálogo transformador ocurrió justo en ese momento, bajo el ruido sordo del helicóptero que se acercaba. «Yo vi usted». «Sofía», dijo Daniel, con la voz ahogada por las lágrimas, pero llena de un orgullo recién descubierto. «Yo vi usted con mis oídos y mi corazón. El riachuelo era el sonido, el pino era el olor, y la tierra era mi dirección. Vi usted». El uso de la palabra ver era la prueba de que su limitación física ya no anulaba la riqueza de su experiencia. Había superado su trauma, podía ser independiente. En ese instante, el señor Salinger y su equipo de seguridad irrumpieron en la escena, bajando de una clara cercana. El millonario, vestido con ropa de marca inapropiada para el bosque, estaba lívido. «Sofía, estás arrestada. Te llevaste a mi hijo y lo pusiste en peligro. Mi abogado te hundirá». Estaba a punto de apartar a Daniel de ella, pero Daniel se aferró a Sofía, su cuerpo temblando, no por miedo a la naturaleza, sino por miedo a su padre. «No, papá, ella no me perdió. Yo me encontré a mí mismo. Ella me enseñó cómo encontrarme». El niño, por primera vez, confrontaba a su padre con una autonomía emocional total. El señor Salinger se detuvo. Vio la escena. Su hijo, que siempre había sido frío y resignado, ahora estaba lleno de una vida palpable, aferrándose a la niñera que él había despreciado. Vio la capacidad de independencia y la alegría genuina, aunque marcada por el miedo, del niño. Su rostro se descompuso. La ira se transformó en una comprensión lenta y dolorosa. El millonario, al ver el brillo de vida en los ojos de Daniel, se dio cuenta del error de su superprotección. Había querido protegerlo del mundo, pero solo había logrado encarcelar su alma. Bajó la mano, su postura corporal de control se derrumbó. Yo lo siento. Pensé que el dinero podía comprar la seguridad. Pensé que el conocimiento era lo único que importaba. Su voz se quebró. Era la superación de su propia dolor interna, la admisión de que el dinero lo había cegado a las necesidades reales de su hijo. Sofía, viendo la rendición del millonario, hizo su parte para consolidar el vínculo. Con la voz suave, pero firme, dijo: «Daniel no necesita ser protegido de la vida, señor Salinger. Necesita ser nutrido por ella. Él no es ciego, solo le faltaba una guía para abrir el corazón». La tensión se disolvió en ese entendimiento mutuo. La consolidación del vínculo entre Daniel y Sofía fue validada por el padre. El millonario se arrodilló junto a su hijo y, por primera vez, no le preguntó sobre sus estudios, sino sobre sus sentimientos. «Hijo, ¿estás bien? ¿Estás feliz?». Daniel asintió, abrazando a su padre y a Sofía simultáneamente. La familia, o lo que quedaba de ella, se había reunido, no por lazos de sangre o dinero, sino por la experiencia compartida de la supervivencia sensorial.
El camino para el desfecho inspirador estaba abierto. El incidente en la reserva natural actuó como un electroshock en la vida del señor Salinger, obligándolo a confrontar la esterilidad de su existencia y la prisión que había construido para su hijo. El helicóptero que los llevó de vuelta a Manhattan ya no era un vehículo de escape, sino de reflexión. El millonario, cuya vida giraba en torno a los números y el control, se dio cuenta de que su mayor activo no era su fortuna, sino la capacidad de su hijo de sentir la vida. La mudanza fue la primera cambio concreto y simbólico. Vendió la cobertura minimalista y aséptica y compró una casa moderna, pero con grandes terrenos y un jardín botánico privado en las afueras de la ciudad, un lugar donde el olfato, el tacto y el sonido no eran inhibidos por el mármol y el cristal. La nueva vida de Daniel fue una explosión sensorial. Él y su padre pasaban las tardes en el jardín, con Daniel aprendiendo a distinguir las texturas de las hojas y la humedad de la tierra. La relación entre padre e hijo se reestructuró totalmente, pasando de la supervisión académica a la confianza y el afecto real. El señor Salinger, liberado de la tiranía de la superprotección, se convirtió en un padre presente que escuchaba las percepciones de su hijo con una curiosidad que nunca había tenido. La nueva filosofía de vida de Daniel era que percibir el mundo era mucho más importante que solo conocerlo teóricamente, y que su limitación física era, de hecho, una puerta a una experiencia humana más profunda. El impacto de Sofía trascendió el ámbito personal. El señor Salinger, en un esfuerzo por reparar los años de aislamiento, utilizó su vasta fortuna para fundar el Centro Educativo Sensorial Daniel Salinger, un espacio innovador para otros niños ciegos o con discapacidades sensoriales. La filosofía del centro se basaba íntegramente en la pedagogía del sentir de Sofía. Aulas de música, jardines táctiles, cocinas para experimentar con sabores y laboratorios de aromas. El beneficio social de la decisión del millonario fue incalculable, ofreciendo una nueva esperanza educativa a muchas familias. Sofía fue nombrada directora pedagógica del centro. Ya no era una empleada. Su experiencia y humanidad fueron reconocidas como el verdadero motor del proyecto. Su salario y estatus reflejaban su valor real, no el de una niñera, sino el de una educadora visionaria. Se mudó a una casa en el mismo terreno de la familia, formalmente como directora, pero en la práctica se convirtió en parte de la familia Salinger, una figura materna que había traído la calidez humana a una casa antes fría. La mudanza y la fundación simbolizaron la resolución positiva de la historia. El dinero, que antes era una barrera, se convirtió en una herramienta para la conexión y el crecimiento. El señor Salinger aprendió que la verdadera inversión no estaba en las acciones de Wall Street, sino en el potencial humano y en la felicidad de su hijo. Su propia transformación lo hizo un hombre más generoso y con propósito. La frialdad de su alma se había derretido con el calor de la experiencia sensorial y el amor incondicional. El centro de educación se convirtió en un éxito, y el método de Sofía fue elogiado por especialistas. Se demostró que la experiencia vivencial de tocar, oler y escuchar era mucho más efectiva para la orientación y el desarrollo cognitivo de los niños que las meras audioconferencias. Lina y Sofía, la niñera del campo, era ahora una figura internacional, una prueba viviente de que la sabiduría de la vida vale más que cualquier título académico en un muro. Daniel, fortalecido por la confianza de su padre y el método de Sofía, se convirtió en un niño alegre, seguro de sí mismo y notablemente independiente. Él era el rostro del centro, moviéndose por los jardines con una confianza asombrosa, guiado por los sonidos y los olores que antes temía. La historia de su superación inspiraba a todos los padres y niños que llegaban al centro,
reforzando la moral de que la limitación física no anula la riqueza de la experiencia humana. La moral de la historia se transmitía a través del nuevo lema del Centro Daniel Salinger: no tienes que ver con los ojos para percibir el mundo con el corazón. Este mensaje resonó en la sociedad, desafiando la noción de que el lujo y la superprotección son sinónimos de cuidado y felicidad. La nobleza de Sofía, su valentía para romper las barreras del miedo, había enseñado al millonario y a su hijo una lección inestimable sobre el verdadero valor de la vida. La resolución de la historia fue total. Sofía encontró un propósito más allá de su necesidad económica, y Daniel y su padre encontraron el amor y la conexión que su riqueza no podía proporcionarles. El desfecho inspirador se basaba en la idea de que el amor incondicional y la experiencia genuina tienen el poder de romper cualquier aislamiento, demostrando que el verdadero aprendizaje no está en los libros, sino en la vida. Daniel, ahora un joven alto y carismático de 20 años, con una confianza en sí mismo admirable, estaba liderando una expedición de trekking en una reserva forestal. Vestía ropa técnica y se movía con una fluidez que hacía olvidar su ceguera. Su orientación era impecable, guiado por el feedback sensorial constante de su entorno. Ya no usaba el bastón blanco ni un perro guía, confiando plenamente en su visión interior. Estaba rodeado de un grupo de jóvenes ciegos y videntes del Centro Salinger. Daniel se detuvo en un claro, donde el olor a resina fresca era intenso. «Escuchen», dijo Daniel, su voz grave y segura. «Si cierran los ojos, pueden escuchar la luz del sol en las hojas, pueden oler la historia de este árbol». Una de las niñas, con los ojos vendados como parte del ejercicio sensorial, se quejó de miedo. Daniel se arrodilló junto a ella, su mano fuerte sobre su hombro. «El miedo es solo información, no una orden. Toca, siente el musgo. ¿Cómo se siente la vida?» El ciclo se había cerrado. Daniel, el heredero enclaustrado, se había convertido en el maestro, transmitiendo la pedagogía del sentir de Sofía a una nueva generación, probando que la verdadera visión viene del interior. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Comenten: «El amor no tiene precio», si ustedes también creen en la bondad humana. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.